¿Has sentido alguna vez el silencio que grita más fuerte que 1000 máquinas? Imagina la costa de Kamchatka, el 28 de octubre de 2024. El cielo es una tapa de plomo gris que presiona hacia abajo, ahogando la luz. El mar, de un color acero helado, vomita escombros sobre una orilla negra, restos de vidas, de casas, de una ciudad portuaria que hace solo unos días albergaba un centro científico internacional. El escenario es apocalíptico. Helicópteros Mi-8, como insectos de metal, rasgan el aire con un ruido brutalmente ineficaz. Abajo, vehículos blindados abren caminos entre montañas de concreto retorcido, pero su fuerza es torpe, inútil. Es el poderío del ejército ruso, una de las maquinarias más formidables del planeta, reducido a un gigante impotente que golpea en la oscuridad, buscando un pulso en una tierra que ha dejado de latir. En el centro de este caos controlado se encuentra el coronel Dmitry Volkov. A sus 48 años, es el comandante de la operación, un hombre forjado en el acero y el fuego de Chechenia y Siria. Su cuerpo es una columna rígida que ni las 72 horas sin dormir han logrado doblegar. Su rostro, curtido por un frío que parece emanar tanto del clima como de su alma, es una máscara de autoridad impasible. Habla en mandatos, no en conversaciones. Para él, la tragedia es un problema logístico, la muerte, una estadística a contener, y el dolor, una variable que debe ser ignorada. Cada decisión que toma está dictada por el protocolo, por la cadena de mando, por la fría lógica de la guerra. Pero esta no es una guerra que entienda. Por fuera, es la encarnación del control. Por dentro, está siendo aplastado por el fracaso. Cada hora que pasa, cada informe de sus equipos que regresa con un negativo para señales de vida, es una astilla de hielo que se clava en su orgullo. Él, que ha doblegado ejércitos y ha impuesto orden en medio de la anarquía, no puede encontrar a un solo niño con vida bajo los escombros. Cree con fervor religioso que la emoción es una debilidad y el caos su enemigo mortal, pero en secreto está ahogado en ambas cosas. Es un hombre con la fuerza para mover el mundo, pero no tiene la menor idea de dónde debe empezar a excavar. Pero, ¿qué sucede cuando la guerra no es contra hombres, sino contra el silencio de la tierra? En un refugio improvisado, cubierta de lodo y con un corte en la frente, se encuentra Isabela Isa Flores. A sus 25 años, esta sismóloga y vulcanóloga mexicana es un número más en la lista de civiles desplazados. Oficialmente, es una sobreviviente insignificante, pero sus ojos oscuros y vivaces arden con una inteligencia feroz, una chispa que la catástrofe no ha podido apagar. En su muñeca, casi oculta por la suciedad, lleva una pequeña pulsera de hilo rojo, un amuleto de su abuela en Oaxaca, un frágil recordatorio de un mundo cálido y lejano. Perdió a su mentor y a sus colegas en la ola inicial. Está sola, una extranjera rodeada por un idioma que apenas balbucea, una científica en un mundo reducido a la fuerza bruta. Su esperanza, sin embargo, no es ingenua. Es una mezcla única de ciencia y alma. Mientras los ingenieros rusos ven un mapa topográfico, ella ve las cicatrices de la Tierra, entiende cómo las réplicas sísmicas redistribuyen el peso de los escombros, cómo el suelo licuado crea bolsas de aire impredecibles. Y lo más importante, durante sus meses de investigación en Kamchatka, no solo estudió el volcán Klyuchevskoy, se tomó el tiempo de escuchar, habló con los pescadores, con los ancianos Itelmen, el pueblo originario. Aprendió sus historias, su conocimiento ancestral sobre cómo la tierra respira antes de temblar, sobre dónde encontrar refugio cuando el mundo se desmorona. Un conocimiento que no aparece en ningún manual militar. La maquinaria de Volkov, a pesar de su poder, es ciega. Sus escáneres térmicos, valorados en millones de rublos, no pueden penetrar el acero retorcido y el agua helada que inunda los sótanos. Sus hombres, valientes y disciplinados, excavan donde la lógica les dicta, en los lugares con mayor probabilidad estadística de supervivencia. Pero sus esfuerzos solo desentierran silencio. El coronel está atrapado en su propio sistema, un sistema diseñado para la certeza, que se desmorona ante lo desconocido. No se da cuenta de que la clave para descifrar este enigma no está en sus mapas satelitales,
sino en la mirada lúcida de una joven mexicana que ha aprendido a escuchar a la tierra. Porque a veces, para mover una montaña, no se necesita fuerza, sino saber exactamente cuál es la montaña correcta. El momento de la rendición de Volkov llega frente a las ruinas de una escuela primaria de la era soviética. Sus ingenieros le han dado el veredicto final. La estructura es una trampa mortal, a punto de colapsar con la siguiente réplica. Los escáneres térmicos no detectan nada. El protocolo es claro: declarar la zona como irrecuperable y mover los recursos a otro sector para no arriesgar la vida de sus rescatistas. Con el peso del mundo sobre sus hombros, el coronel está a punto de dar la orden, de firmar la sentencia de muerte de cualquiera que pudiera estar atrapado dentro. Es la decisión lógica, la decisión militar, es la decisión equivocada. Justo en ese instante, Isa irrumpe en el puesto de mando móvil. Ignora a los guardias que intentan detenerla. Su pequeña figura, una fuerza de la naturaleza por derecho propio. Sostiene un mapa geológico manchado de lodo y sangre seca. Se para frente al imponente coronel y, en Mindami, un ruso funcional pero con un acento inconfundible, su voz resuena con una certeza que hace vibrar el aire. Coronel, está buscando donde la tecnología le dice que busque, pero está equivocado. La audacia de la frase deja a todos los oficiales presentes sin aliento. Una civil, una mujer, una extranjera, corrigiendo a Dmitry Volkov. Ella no le da tiempo a reaccionar. Despliega el mapa sobre la mesa, sus dedos trazando líneas que solo ella entiende. La gente de aquí, los Itelmen, siempre decían que en un terremoto, el refugio no está arriba, sino en los sótanos de piedra de los edificios viejos, porque la tierra tiembla diferente alrededor de ellos. Su explicación es una mezcla vertiginosa de ciencia y sabiduría ancestral. La primera réplica creó una bolsa de aire en la bodega reforzada. Están vivos ahí abajo, pero el metal de los cimientos y el agua están bloqueando sus sensores térmicos. El destino de docenas de almas ahora pendía de una sola decisión: confiar en la máquina o en el milagro. Volkov la mira completamente desarmado. No es un ruego emocional, no es el llanto de una víctima desesperada. Es una corrección táctica. Es una hipótesis científica respaldada por un conocimiento que él ni siquiera sabía que existía. Ve en los ojos de Isa una convicción inquebrantable, la misma certeza que él proyectaba antes de que esta tierra se lo tragara todo. Es la certeza que ha perdido, la que sus protocolos y su ejército no han podido devolverle. Por un instante, el coronel condecorado desaparece y solo queda un hombre desesperado, un hombre que ha fracasado y que busca, contra toda lógica, una razón para tener esperanza. En un movimiento que va en contra de cada fibra de su entrenamiento, de su carrera y de su instinto militar, Volkov toma la decisión más irracional de su vida. Se gira hacia su segundo al mando, quien lo mira con una expresión de horror e incredulidad, ignorando las advertencias de sus ingenieros y el protocolo que es su Biblia. La voz de Volkov resuena en la tienda de campaña, una orden que cambiará el curso de todo. Desvíen al equipo de excavación pesado, ahora, a las ruinas de la escuela. Es un acto de rendición a su propio fracaso y al mismo tiempo el acto de fe más grande de su vida. La apuesta está hecha. Mientras los enormes vehículos de excavación cambian de rumbo y se dirigen hacia la estructura inestable, Volkov siente la mirada de todos sus oficiales sobre él. Es una mirada de juicio silencioso, de insubordinación contenida. Sabe que si Isa está equivocada, si uno solo de sus hombres muere en un colapso, su carrera habrá terminado. Enfrentará una corte marcial, la deshonra, el fin de todo lo que ha construido. Pero mientras observa a la joven mexicana mirar hacia las ruinas, con una esperanza tan feroz que parece una fuerza física, se da cuenta de que ha apostado algo más que su carrera. Ha apostado por la humanidad. La orden del coronel Volkov cayó como una bomba en la gélida atmósfera de su puesto de mando. Su segundo al mando, el mayor Petrov, un hombre cuya carrera se basaba en la obediencia ciega al protocolo, lo miró como si hubiera perdido la razón. «Coronel, los ingenieros», comenzó a protestar,
pero la mirada de acero de Volkov lo silenció. La noticia se extendió como un virus entre los equipos de rescate. El comandante había desafiado a los expertos, había apostado la vida de sus hombres por la intuición de una civil extranjera, mientras la pesada, excavadora de orugas, con un valor de más de 35.000 MXN, giraba lentamente y se arrastraba hacia la escuela en ruinas. Una tensión palpable se apoderó de todos. Cada hombre allí sabía que estaba participando en un acto de insubordinación masiva. Volkov observaba el avance de la máquina con las manos entrelazadas a la espalda para ocultar su temblor. Su mente era un campo de batalla. Un recuerdo vívido de Grozny, en 1999, lo asaltó. Un edificio de apartamentos minado. El protocolo dictaba esperar a los tapadores, pero un joven teniente ansioso por la gloria ordenó a su pelotón entrar. La explosión se llevó a 12 hombres. Volkov, entonces un capitán, fue quien tuvo que recoger los restos. Esa lección se grabó a fuego en su alma. El protocolo es la barrera entre el orden y la muerte. La emoción es el enemigo. Y ahora, él mismo estaba rompiendo su regla más sagrada, empujado por algo que no podía cuantificar ni controlar. El rostro de Isa era la única ancla en su tormenta interna. Estaba de pie cerca del perímetro de seguridad, con la mirada fija en las ruinas, como si pudiera ver a través del concreto y el acero. ¿De dónde venía esa certeza? Las historias que ella había escuchado de los ancianos Itelmen no eran meros cuentos folclóricos. Eran datos empíricos transmitidos de generación en generación, una ciencia de la supervivencia nacida de siglos de vivir sobre una tierra que tiembla. Si tú también crees que a veces la sabiduría más profunda no está en los libros, sino en las historias que nos contamos, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos a descubrir estas verdades ocultas. La historia de Isa con la tierra no había comenzado en Kamchatka, sino en las montañas de Oaxaca. Su abuela, una curandera de manos sabias y arrugadas, le había regalado la pulsera de hilo rojo que ahora llevaba. «La tierra habla, mija», le decía mientras le enseñaba a identificar las plantas medicinales. «Solo tienes que aprender a escucharla. Te avisa cuando está enferma, cuando va a parir un volcán o cuando se va a sacudir de tristeza». Isa había combinado esa sabiduría ancestral, esa conexión casi mística con el planeta, con su rigurosa formación científica. Para ella, la geología y las leyendas no eran opuestas. Eran dos idiomas diferentes que contaban la misma historia. De vuelta en el presente, el universo parecía conspirar contra la corazonada de Isa. El cielo, que había sido de un gris monótono, comenzó a oscurecerse aún más. Los primeros copos de nieve, grandes y pesados, empezaron a caer anunciando la llegada de una tormenta feroz. El viento aullaba entre los escombros, un lamento fúnebre que calaba los huesos. La ventana de operación se estaba cerrando a una velocidad alarmante. El frío se volvía más intenso y cada minuto que pasaba reducía drásticamente las posibilidades de supervivencia de cualquiera que estuviera atrapado, congelando la esperanza junto con la tierra. La naturaleza, indiferente a los dramas humanos, estaba a punto de reclamar el campo de batalla para sí misma. Como si la tormenta no fuera suficiente, un crujido metálico y un grito de frustración detuvieron el trabajo. La pala principal de la excavadora se había atascado. Una pieza hidráulica, incapaz de soportar la tensión de remover una viga de concreto especialmente gruesa, había reventado, rociando aceite negro sobre la nieve prístina. La máquina más poderosa que tenían ahora era un monumento inútil de metal congelado. El mayor Petrov corrió hacia Volkov con el rostro pálido de pánico y una pizca de sombría satisfacción. «Se lo dije, coronel, es una señal, debemos abortar». ¿Era este el final del intento desesperado? ¿Estaba el destino confirmando que la lógica siempre aplasta a la fe? Volkov sintió una oleada de náuseas. El fracaso, su peor pesadilla, lo estaba mirando a la cara. Podía sentir los ojos de todos sus hombres sobre él, esperando la orden de retirada, la admisión de su error catastrófico. Podía casi oír el veredicto de la corte marcial en su cabeza. Miró a Isa. Ella no parecía desanimada. Su mirada seguía fija en el edificio, su mandíbula apretada con determinación.
Era una fe tan irracional, tan pura, que a Volkov le pareció casi una locura, pero era la única luz en medio de esa oscuridad helada y aplastante. No podía rendirse. No todavía. «Traigan el equipo de corte», gritó, su voz resonando por encima del viento. «Y traigan todas las palas que tengamos. Si la máquina no puede hacerlo, lo haremos a mano». La orden era una locura. Excavar a mano en una estructura inestable en medio de una tormenta de nieve, con el tiempo corriendo en su contra. Era una misión suicida. Pero algo en la voz del coronel había cambiado. Ya no era el rugido de un comandante, era el ruego de un hombre. Los soldados que momentos antes lo juzgaban se miraron entre sí y sin decir una palabra, corrieron a obedecer. Por primera vez, no seguían un protocolo, seguían a un hombre que había decidido creer. Isa observaba la escena, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza. Ella había iniciado esto. Su conocimiento, su fe, había puesto en marcha esta cadena de eventos imposibles. Si estaba equivocada, la sangre de esos hombres estaría en sus manos. Recordó las palabras de su abuela. «La tierra pide respeto, mija. Si la escuchas, te protegerá. Si la ignoras, te devorará». Había escuchado a la tierra, pero ¿la había interpretado correctamente? La responsabilidad era un peso casi insoportable. Una montaña mucho más grande que los escombros que los soldados intentaban remover con sus propias manos. ¿Podría su ciencia, su fe, soportar el peso de tantas vidas? Mientras los hombres trabajaban con una energía febril, una nueva réplica sísmica sacudió el suelo. Fue breve pero violenta. Un crujido ensordecedor resonó desde las entrañas de la escuela en ruinas, y una nube de polvo y nieve se elevó hacia el cielo oscuro. Todos se congelaron, mirando con horror cómo una sección del techo del segundo piso se desplomaba hacia adentro, justo encima del área donde creían que estaban los sobrevivientes. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el gemido del viento. Un silencio que sonaba a tumba, a un final definitivo y trágico. La esperanza, que había brillado tan intensamente, parecía haberse extinguido para siempre. Volkov cerró los ojos, sintiendo el peso aplastante de la catástrofe. Había fallado, no solo como comandante, sino como ser humano. Había arrastrado a sus hombres a una trampa mortal, persiguiendo el fantasma de una esperanza susurrada por una extraña. Abrió los ojos y buscó a Isa. Ella seguía allí, inmóvil, pero ahora sus hombros estaban caídos, su rostro una máscara de desolación. La certeza en sus ojos se había ahogado en un mar de duda y culpa. La montaña que habían elegido parecía, después de todo, la montaña equivocada, y su cima no era la vida, sino la muerte. El mayor Petrov se acercó lentamente, su rostro una mezcla de compasión y resignación. «Coronel», dijo en voz baja casi con gentileza, «se acabó. No hay nada más que podamos hacer. Debemos pensar en nuestros hombres». Tenía razón. La lógica fría y brutal había regresado para reclamar su trono. Cualquier esfuerzo adicional era inútil, un riesgo injustificable. Volkov asintió lentamente, una sola vez. El movimiento le pareció el más pesado de su vida. Se preparó para dar la orden de retirada, para aceptar la derrota más amarga de su existencia, sin saber que el sonido más débil del mundo estaba a punto de cambiarlo todo. El silencio que siguió al derrumbe fue más pesado que cualquier bloque de concreto. Era un silencio de tumba, una confirmación brutal y definitiva del fracaso. El mayor Petrov se acercó a Volkov, su rostro una máscara de sombría resignación. No dijo, «Se lo dije», no necesitaba hacerlo. El aire mismo lo gritaba. El viento aullaba, esparciendo la nieve sobre la herida abierta en la tierra como un sudario. Se acabó. La lógica había ganado. Volkov levantó la cabeza, preparándose para pronunciar las palabras que sellarían su deshonra, la orden de retirada, la admisión de que había sacrificado la esperanza por una fantasía. Abrió la boca para hablar, para poner fin a la locura, para aceptar la derrota más absoluta de su vida, pero la orden nunca salió de sus labios. «Espere», gritó un joven soldado, apenas un muchacho de 19 años de Novosibirsk,
que estaba arrodillado sobre los escombros. Creo que escuché algo. Petrov lo fulminó con la mirada. «Es el viento, soldado. Vuelva a la formación». Pero el joven insistió con los ojos muy abiertos. «No, coronel. Era un golpe. Lo juro». Ver a alguien aferrarse a una esperanza imposible nos recuerda la fuerza del espíritu humano. Si sientes esta misma gratitud por los milagros que nacen de la fe, considera unirte a nuestra comunidad. Es un gesto que nos impulsa a seguir buscando la luz en la más profunda oscuridad, justo como ese soldado en medio de la tormenta. Con el abismo ya a sus pies y nada que perder, Volkov tomó una última decisión irracional. Levantó una mano. «¡Silencio!», rugió, su voz cortando el viento. «Apaguen los generadores. Silencio absoluto». La orden se transmitió por las radios y en cuestión de segundos, la ruidosa maquinaria de rescate se detuvo. El mundo se sumió en un silencio casi sagrado, roto únicamente por el silbido de la tormenta. Todos los hombres, desde el coronel hasta el último soldado, se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, con las cabezas inclinadas, escuchando al corazón de la montaña rota. Los segundos se estiraron hasta convertirse en una eternidad de tensión insoportable. Y entonces lo oyeron, débil, casi imperceptible, pero innegable. Un golpeteo rítmico. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. Metal contra concreto. No era el viento, no era la estructura asentándose. Era un código, era una señal. Era alguien, en algún lugar de esa oscuridad helada, diciendo: «Estamos aquí». Una descarga eléctrica recorrió al equipo entero. Las miradas de duda se transformaron en una incredulidad salvaje y esperanzadora. Isa, que había estado a punto de derrumbarse, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos oscuros de repente encendidos con un fuego renovado. La tierra, después de todo, le había dicho la verdad, pero llegarían a tiempo para reclamar el milagro que prometía. La duda se evaporó, reemplazada por una adrenalina pura. «¡A excavar!», gritó Volkov, su voz ahora despojada de toda formalidad militar cruda y humana. «¡Vamos!». Los soldados se lanzaron sobre los escombros con una energía que rayaba en lo sobrehumano. Ya no eran un ejército, eran una manada, un organismo único movido por un solo instinto: salvar a los suyos. Las palas golpeaban la piedra y el hielo con furia. Las manos desnudas apartaban los cascotes, ignorando el frío cortante y el dolor. Volkov estaba en medio de ellos, señalando, coordinando, con el rostro manchado de tierra y nieve, no como un comandante en un mapa, sino como un hombre luchando por la vida. Después de lo que pareció una vida entera de trabajo febril, uno de los soldados que cavaba en la base del derrumbe gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Contacto! ¡Hemos hecho un hueco!». Todo se detuvo al instante. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio de muerte, sino de una expectación casi religiosa. Rápidamente, enfocaron los potentes reflectores hacia la pequeña abertura que habían logrado crear. Un túnel de luz que se hundía en la oscuridad impenetrable de las ruinas. Todos contuvieron la respiración, asomándose al borde del abismo, esperando, rezando por una señal, por cualquier cosa que les dijera que su fe no había sido en vano. Y desde las profundidades de esa negrura surgió un sonido. No fue un golpe ni una voz adulta, fue el llanto débil, aterrorizado y absolutamente inconfundible de un niño. El sollozo cortó el aire helado de Kamchatka y se clavó directamente en el corazón de cada hombre presente. Soldados veteranos, hombres que habían visto los horrores de la guerra sin pestañear, sintieron cómo las lágrimas heladas comenzaban a surcar sus rostros sucios. Era el sonido más hermoso y devastador que jamás habían escuchado. Era el sonido de la vida negándose a ser extinguida. Era el sonido de un milagro confirmado, un susurro que se había convertido en el grito de la victoria. La operación de rescate se transformó en un ballet de delicadeza y precisión. Ensancharon el hueco con un cuidado infinito, y uno por uno comenzaron a sacar a los supervivientes. Primero una niña de unos 8 años, luego un niño pequeño aferrado a ella. En total, 8 niños de entre 6 y 9 años y su joven maestra, todos cubiertos de polvo, temblando de frío y terror, pero milagrosamente ilesos.
Habían sobrevivido en una antigua bodega de almacenamiento de alimentos, reforzada con gruesos muros de piedra, exactamente como la ciencia y la sabiduría ancestral de Isa habían predicho. La montaña correcta, después de todo, había sido encontrada y conquistada. Mientras los médicos envolvían a los niños en mantas térmicas y los soldados celebraban con abrazos silenciosos y puños en alto, el coronel Volkov buscó a Isa con la mirada. La encontró alejada de todos, sentada sobre un montón de escombros, su pequeña figura sacudida por sollozos incontrolables. Ahora que el peligro había pasado, que su predicción se había cumplido, toda la tensión, el miedo y el peso de la responsabilidad la habían quebrado. Estaba sola en su catarsis, la heroína anónima de una batalla que nadie más había entendido completamente. Volkov sintió una punzada de algo que no había experimentado en mucho tiempo, una humildad abrumadora. Se acercó a ella en silencio, no pronunció palabras de consuelo ni de agradecimiento, simplemente se quitó su pesado y prestigioso abrigo militar, el símbolo de su rango y su poder, y con una gentileza que contrastaba con su imponente figura, lo colocó sobre los hombros temblorosos de Isa. Era un gesto de protección, de rendición, de un respeto tan profundo que las palabras no podían expresarlo. Ella levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas, encontrándose con los de él, también húmedos. Y entonces él habló, su voz ronca y despojada de toda arrogancia. Mi ejército tiene la fuerza para mover una montaña entera, pieza por pieza. Pero usted nos dijo cuál era la montaña correcta. La noticia del rescate en la escuela se propagó por el campamento. Base como un incendio en un bosque seco. La atmósfera, antes cargada de un pesimismo helado y una disciplina forzada, se transformó. Los soldados ya no miraban a Isa como una extraña, sino con una mezcla de asombro y reverencia. El coronel Volkov, liberado del peso de su propio sistema, actuó con una velocidad y claridad que sorprendió a todos. Al amanecer del 29 de octubre de 2024, disolvió la rígida estructura de mando centralizado. En su lugar, creó algo radicalmente nuevo: unidades híbridas, pequeños equipos de 5 soldados, un ingeniero y un médico, asignados no por un planificador remoto en una tienda de campaña, sino para trabajar directamente bajo la guía de Isa y otros 2 ancianos Itelmen que habían sobrevivido. La fuerza bruta había cedido el paso a la sabiduría. El cambio en los resultados fue inmediato y abrumador. El primer equipo híbrido, liderado por la propia Isa, se dirigió a las ruinas de una antigua fábrica de conservas. Los mapas oficiales la marcaban como una estructura industrial sin sótanos, pero uno de los ancianos recordó una historia sobre una cámara frigorífica subterránea utilizada para almacenar el salmón durante los inviernos más duros. Isa, analizando la dirección de la ola del tsunami contra el viejo muelle de piedra, confirmó la hipótesis del anciano. La corriente creó un dique aquí, explicó, señalando la pared sur. Los escombros se acumularon en el norte, pero el sur debe tener un hueco. Cavaron donde ella indicó y 6 horas después encontraron a 14 trabajadores portuarios con vida. El método no era suerte, era una ciencia nueva y humana. Para el 4 de noviembre de 2024, una semana después del rescate en la escuela, las unidades híbridas habían localizado y salvado a 47 personas más, hombres, mujeres y niños que habían sido dados por muertos por los escáneres y la lógica militar. La operación, que había comenzado como uno de los fracasos más humillantes en la historia reciente de las fuerzas de rescate rusas, se estaba convirtiendo en un éxito sin precedentes. Un periodista de la agencia TASS, inicialmente enviado para cubrir una tragedia, ahora transmitía despachos sobre un milagro de colaboración cívico-militar. La historia ya no era sobre el poderío ruso, sino sobre la humildad de un coronel que se atrevió a escuchar y la sabiduría de una joven científica mexicana que hablaba el lenguaje de la tierra. Isa Flores, la interna anónima, se convirtió en una figura internacional. Los medios la apodaron la susurradora de la tierra o la heroína de Kamchatka. Las cadenas de noticias más importantes del mundo buscaban entrevistarla, pero ella, abrumada por la atención, usó su nueva plataforma
no para buscar la fama, sino para dar voz a los que no la tenían. En cada entrevista, con su pulsera roja de hilo siempre visible en la muñeca, hablaba de su mentor fallecido, del conocimiento invaluable de los Itelmen y de la necesidad urgente de integrar la ciencia con la sabiduría local. Se convirtió en un símbolo viviente de que el conocimiento más poderoso no siempre reside en las instituciones, sino en las raíces profundas de la experiencia humana. En Moscú, el éxito de la operación no pasó desapercibido. El coronel Volkov recibió una llamada directa del ministro de Defensa. No fue una reprimenda, sino una demanda de explicación. Con una calma y humildad que nunca antes había poseído, Volkov detalló el nuevo método, dando todo el crédito a Isa Flores y a los sobrevivientes locales. No se atribuyó la victoria, en cambio describió su propio fracaso inicial como la lección más importante de su carrera. Explicó que la fuerza sin sabiduría es simplemente violencia contra la naturaleza. El Kremlin, en un gesto de pragmatismo y humildad casi inédito, no solo elogió a Volkov, sino que ordenó la creación de un nuevo protocolo nacional para desastres, uno que integraría formalmente el conocimiento civil y ancestral en todas las futuras operaciones militares. Los últimos días de la operación transcurrieron bajo un sol pálido que finalmente había logrado perforar las nubes. La tormenta había pasado. Volkov e Isa, de pie sobre una colina, observaban la devastada ciudad, donde ahora el caos organizado de la reconstrucción comenzaba a reemplazar el silencio de la muerte. La misión había terminado, no con un desfile militar, sino con el apretón de manos entre un soldado que aprendió a escuchar y una científica que le recordó cómo hacerlo. Historias como esta demuestran que la verdadera fuerza no reside en mover montañas, sino en encontrar la correcta, una lección de humildad y esperanza que nos impulsa a seguir buscando. Si crees que el mundo necesita más historias que construyan puentes en lugar de muros, suscríbete y ayúdanos a contar el próximo capítulo. 2 años después, el 28 de octubre de 2026, la reconstruida ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky inaugura su más grande orgullo, el nuevo Centro Internacional de Prevención de Desastres. En la ceremonia, su directora, la doctora Isabela Flores, de 27 años, se para con confianza en el podio. A su lado, el ahora general Dmitry Volkov, con algunas canas más pero una calidez nueva en la mirada, le entrega la medalla al valor civil, el más alto honor de la Federación Rusa. Tomando el micrófono, Volkov mira a la multitud y luego a Isa, y su discurso no es para los dignatarios, sino para la historia. La lección más grande de mi carrera no la aprendí en una academia militar, ni en los campos de batalla de Siria, dice su voz clara y firme. La aprendí aquí de una joven mexicana que nos enseñó a escuchar el corazón de la tierra antes de mover una sola piedra.